Muy buenas noches, mi nombre es Juan Esteban Pulido, soy estudiante de gestión deportiva, amante del deporte, amante de las artes marciales, amante de aportar algo muy positivo para esta sociedad, este país y, por qué no, este mundo. Bueno, quiero hacer una introducción. Actualmente les comento un contexto, el contexto del cual, digamos que permitió mi situación actual, el escoger esta carrera tan hermosa. Soy artista marcial, soy cinta azul en Jiu-Jitsu, practico capoeira, cinta amarilla en kickboxing, he competido a nivel regional, a nivel nacional. Y bueno, he reconocido algo muy importante en el deporte, en las artes marciales, que tanto las artes marciales como el deporte aportan algo muy importante en el ser humano, que es la esencia de conocerse a sí mismo, conocer su alma, conocer su mente, hacerse uno con todo lo que conforma como ser. De manera personal, yo he catalogado que el deporte de las artes marciales aploman de cierta manera eh, la realidad, la realidad con uno. ¿A qué me refiero? Hoy en día, en el siglo XXI, hay una palabra muy famosa que es el estrés. El estrés está desencadenando muchísimos problemas de salud mental, muchísimos problemas emocionales, problemas como de identidad. eh, y bueno, si a esto le sumamos el contexto que como país tercermundista que somos, en la mayoría de las sociedades o familias tenemos la presencia de situaciones de familias disfuncionales. Entonces, ¿esto qué hace? Afecta en el individuo enormemente en su psicología, en su parte emocional, y ahí es donde entramos nosotros los gestores deportivos. El gestor deportivo, por lo que me he dado cuenta en esta hermosa carrera, su actividad mayoritaria es en la parte social. Entonces, el gestor deportivo, a mi criterio, tiene que tener un objetivo, una mira netamente social. Entonces, eh, estoy plenamente convencido y tengo la plena convicción que la carrera que escogí, gestión deportiva, no es un error, es una misión de vida que tengo muy arraigada dentro de mi alma, mi ser. Y bueno, pues vamos a hablar en este taller. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Vamos a reconocer algo muy importante como próximos gestores deportivos, el entender dos aspectos importantes. Desde el aspecto macro, la internacionalización del deporte y también la parte nacional en cómo estos dos contextos, llamémoslo así, ambientales, tienen una gran injerencia en el deporte y las artes marciales, en el caso que quiero enfatizar. Entonces, bueno, vamos a empezar con la presentación. Permítame, voy aquí a compartir pantalla y vamos a hablar. Listo. Bueno, esta es una presentación en Prezi. Disculpen ustedes que de esta abrirse automáticamente. Perfecto, ahora sí, disculpen. Bueno, Sistema Nacional e Internacional del Deporte. Una mirada desde la gestión deportiva. Esa es nuestra temática principal. Entonces, pues vamos a hablar puntualmente de esto. Listo. Introducción. Bueno, el título del taller yo lo llamé Sistema Nacional e Internacional del Deporte, una mirada desde la gestión deportiva. Ese es el nombre del taller, en el cual vamos a hablar puntualmente de este contexto macro y este contexto micro. Siguiente, ahora sí. Listo. Objetivos del taller. El objetivo general de este taller es comprender las características fundamentales del sistema deportivo y también los objetivos específicos
que permiten identificar los componentes y actores y que ambos sistemas, tanto el sistema internacional y nacional, eh, conforman esta noción. Entonces es muy importante analizar el rol del gestor deportivo y el cual pues tiene como mira y objetivo proponer ajustes desde la realidad local. Eso es lo importante y el objeto de esta presentación. Bueno, la importancia de la gestión deportiva. Bueno, la gestión deportiva pues favorece algo muy importante que es articular lo que, lo que ya funciona en términos legales, en términos políticos, en términos de normativa social, y lo que se encarga el gestor deportivo es ser una intersección entre el ámbito político, social, todo lo que acabo de mencionar, y el ámbito social. Entonces, el gestor deportivo se va a esmerar y se va a enfocar, su principal misión va a ser gestionar el deporte, valga la redundancia dentro del nombre de la carrera, y que este mismo se concrete de la mejor manera. Entonces, eh, desarrollar el ámbito legal, el ámbito eh, financiero, administrativo, y la idea es que todo ciudadano, es decir, según la Constitución como lo expresa, hacer valer el derecho fundamental de que todo ser humano, todo individuo, puntualmente hablando de nuestro país, que conforma Colombia, tenga derecho a la actividad física, al deporte, las artes marciales también, y al ejercicio. Ese es un derecho fundamental. Entonces, pues el foco es impulsar el deporte como un derecho, lo acabamos de decir, y una herramienta de transformación social. Es lo principal. Listo. Sistema Nacional de Deporte. La definición. El Sistema Nacional de Deporte es un conjunto de entidades y normas y actores que configuran el desarrollo deportivo dentro del país, organiza y promueve la masificación del deporte a través de políticas efectivas y coordinadas. Entonces, eso es lo que mencionamos anteriormente. El Congreso, el Senado, la Constitución, la Presidencia, en anteriores gobiernos, pues han hecho avances muy importantes dentro de nuestro país, dentro del ámbito del deporte, y pues la labor principal del gestor deportivo es hacer valederos tales derechos y tales políticas que ya están concretas, y también, ¿por qué no?, instaurar nuevas políticas que sigan contribuyendo al, al derecho fundamental de todo individuo de gozar plenamente de la actividad deportiva, el ejercicio o las artes marciales. Bueno, los actores principales en Colombia son el Sistema Nacional de Deporte, incluyen el Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico Colombiano, las federaciones, las ligas, los clubes y las escuelas. Entonces, pues cada uno de estos desempeña un rol fundamental en la formulación de políticas y la regulación de deporte en el país. Cada uno entiende su rol, cada uno tiene su objetivo y dentro de su contexto empiezan a aportar lo más importante dentro de su naturaleza administrativa, ya sea por cuestión pública, por cuestión social, cultural, todos empiezan a aportar al mismo objetivo, que es salvaguardar el derecho al deporte. Las funciones del Sistema Nacional. Las principales funciones del Sistema Nacional de Deportes son la formulación de políticas, promoción del deporte, regulación de actividades deportivas y la masificación de acceso al deporte a la población. Eso es principalmente lo que tiene el Ministerio de Deporte de promover. Entonces, esto es la noción general, macro, de este campo de acción. Pero para llevar eso a cabo se necesitan departamentos más pequeños, digámoslo así, para concretar específicamente esta noción. El enfoque del Sistema Nacional. El enfoque del Sistema Nacional del Deporte es integral, centrado en el bienestar y la formación de los deportistas. Destaca la inclusión y el alto rendimiento, abordando tanto la educación deportiva como la regulación de competencias. Entonces, pues, ¿esto qué quiere decir? Que el sistema nacional, pues, tiene como principal noción, pues, incluir a todo ser humano, a todo individuo, sin importar el sexo o género, en ese sentido,
También es importante reconocer el deporte dentro del contexto de alto rendimiento y también aborda la educación deportiva. La educación deportiva también es vital, ya que pues la OMS ha confirmado lo importante que es ejercer una actividad física, no solamente en la salud física, sino en la salud mental. Sistema Internacional de Deporte. Y vamos a hablar sobre el sistema internacional. Listo. Bueno, la definición. El Sistema Internacional de Deporte es un conjunto de organizaciones y reglas que integran el deporte a nivel global, facilitando la competencia y colaboración entre países. Este sistema asegura la unificación de normas y la promoción de valores como un juego limpio. Entonces, pues su definición es muy básica. eh, Tiene una cosmovisión netamente internacional, focalizada pues a unificar a todos los países que de cierta manera reconozcan el deporte como una actividad necesaria para sus integrantes. Obviamente, pues acá reconocemos que hay países que no hacen parte de este grupo, quizá los países de Medio Oriente, donde actualmente hay conflicto bélico, pero la mayoría de países del mundo, desarrollados y también subdesarrollados, como en nuestro caso, nuestro continente de América del Sur, pues han conformado este tipo de noción. Aquí ya vamos a hablar sobre los principales actores de los entes deportivos globales. Entonces, los actores clave del sistema internacional de deporte incluyen el Comité Olímpico Internacional, federaciones internacionales como la FIFA o la FIBA, así como la Agencia Mundial de Antidopaje, y estas organizaciones son cruciales para la organización de eventos y la regulación de competencias. Entonces, pues esto es en términos internacionales lo que encierra los actores principales de la internacionalización del deporte. ¿Qué van con ustedes? Listo. Características del sistema internacional. Bueno, entre las características distintivas del sistema internacional se incluye la unificación de normas, la diplomacia deportiva, la defensa de principios como el juego limpio. Además, facilita la realización de competencias internacionales, promoviendo la cooperación entre países. Entonces, esa es lo principal, que pues, es un poco redundante lo que esta definición expresa, pero en sí ese es el foco principal. Unificar a todos los organismos que están inmersos dentro del contexto deportivo y hablar en un ámbito global, pues lo que incluye es que de todos los factores que encierran este ámbito, el deporte se concebe de la mejor manera y de la manera más fácil, cumpliendo plenamente la noción que todo individuo pues tenga el derecho al deporte. Comparación y propuestas. Comparación entre ambos sistemas. El sistema nacional se enfoca en políticas públicas y la inclusión de actores locales, mientras que el sistema internacional busca la competencia y la regulación a nivel global. Ambos sistemas tienen roles completamente donde el gestor deportivo debe articular esfuerzos entre ambos niveles. Entonces, pues, como gestores deportivos tenemos que tener una panorámica en 360 grados. eh, Reconoce plenamente nuestro contenido legal, constitucional que tenemos es el deporte y también el ámbito internacional. Entonces, pues, también es muy importante que Colombia eh, explote el gran talento que tiene internamente en su país y pues para eso es importante reconocer las políticas exteriores y por esa razón el gestión deportivo tiene que estar preparado para reconocer todo el sistema organizacional de manera nacional e internacional. Incidencia de la política pública. Las políticas públicas son fundamentales en el desarrollo deportivo, abordan problemáticas sociales y facilitan el acceso al deporte. Estas políticas no solo fomentan el ejercicio físico, sino que también contribuyen al tejido social y al desarrollo integral de las comunidades. Entonces, pues, lo que les dije anteriormente, en principio, en la introducción,
Hacer un deporte, hacer una actividad física no solamente favorece una salud física, sino más allá tenemos ámbitos mentales, emocionales, que de cierta manera pues también contribuye este tipo de actividades tan importantes, deportivas y culturales, en, por ejemplo, mitigar el tema de una problemática que tenemos en nuestro país, que es una pandemia de obesidad infantil. Entonces, pues, al desarrollar una política eficiente y efectiva en cuanto al deporte, las artes marciales y actividades de ejercicio, pues vamos a empezar a mitigar y a compensar las problemáticas que otros ministerios, por ejemplo el Ministerio de Salud, están afrontando actualmente. Entonces, lo que hay que reconocer plenamente es que el deporte está inmerso dentro de un contexto de país. El deporte es algo tan importante como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa. Es algo muy importante porque pues realmente todos los ministerios, todas las funciones públicas están centradas en brindar bienestar a la comunidad y a todo individuo. Y pues el deporte, pues por excelencia tiene este tipo de noción de no solamente la cuestión física, sino tiene diferentes vertientes importantes que deben ser muy atractivas para las políticas públicas. Entonces, esto es muy importante de reconocer. Propuestas desde la gestión deportiva. Se deben implementar articulaciones entre las instituciones educativas y deportivas y realizar diagnósticos participativos centrados en el territorio. Esto incluye programas con enfoque diferencial que atiendan la diversidad y fomenten una cultura deportiva desde la infancia. Entonces, pues, la propuesta en la gestión deportiva es ingerir, a mi criterio, desde el primer núcleo social, que es la familia, es la educación. Entonces, la idea cuál es empezar a culturizar la actividad física, deportiva, marcial, eh, dentro del primer nicho, la primera población, o como le decía Aristóteles, la primera polis, que es la familia. Entonces, esto es igual que, que cualquier tipo de aspecto que encierre diferentes contextos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que hay que abordar desde raíz, desde un aspecto micro a un aspecto macro, para poder ejercer una labor de gestión social, gestión deportiva social, de manera más íntegra y más excelente. Entonces, pues, a grosso modo que es que hay que afectar eh, las políticas internas desde lo más pequeño hasta lo más grande. Entonces, eso es principalmente la propuesta que tenemos en gestión deportiva, ingerir en principalmente las primeras comunidades, los primeros contextos que rodean al individuo y que son relevantes en su conjunto de hábitos y conductas, como son la familia y como son la educación. Y para cerrar, el cierre y reflexión. El deporte trasciende la competencia y se convierte en un elemento clave para la inclusión y la transformación social. La gestión deportiva debe posicionarse como un motor, perdón, de desarrollo humano, fomentando un acceso equitativo al deporte en todas las comunidades. Entonces, como lo dije en toda la presentación, comunidad, el deporte cumple algo muy importante, muy vital en el ser humano. Y es importante reconocer que a los gobiernos, el ser humano no solamente se comporte se complementa o se conforma, mejor dicho, por solamente un cuerpo. Somos cuerpo, somos mente, somos alma, somos espíritu. Y eso es importante. El deporte y las artes marciales están enfocadas en que el individuo se reconozca a sí mismo. No es casualidad que los griegos, la primera civilización que tuvo la gran tarea de pensar, de reconocer el porqué de tantas cosas, llamaron al gimnasio de esa manera. Gimnasio significa desnudez. Para los filósofos y para los griegos, el hecho de entrenar el cuerpo
era un reflejo entrenar la mente y el espíritu. Si miramos la arquitectura de los filósofos de la época o de la cultura griega, reflejan un cuerpo perfecto, pero para ellos un cuerpo perfecto era un reflejo, claro, de una mente equilibrada y un espíritu equilibrado. Entonces acá lo hermoso que reconocemos es que como es adentro, es afuera. Entonces el gestor deportivo tiene que hacer una tarea desde adentro, afuera, reconocer las diferentes temáticas. Y es interesante y gracias a este material puede de alguna forma confirmar este tipo de noción tan importante que debe tener el gestor deportivo. Está el aspecto nacional y el aspecto internacional, como es adentro, como es afuera. Entonces, es muy importante eso. Y lo curioso es que los griegos ya lo habían reconocido hace mucho tiempo atrás, que realmente el cambio o el inicio más importante es de adentro. El gestor deportivo tiene que reconocer las políticas sociales, culturales, legales de su país y también tiene que reconocer las posturas internacionales para poder posicionar el deporte dentro de su comunidad. Entonces, una cosmovisión amplia va a permitir tomar decisiones mucho más asertivas, mucho más profesionales, mucho más efectivas, eficientes. Y lo más importante es mantener la noción tan importante de que todo ser humano y que todo individuo que conforme nuestro país tenga derecho al deporte, porque estamos contribuyendo a mitigar una problemática de violencia social, de, de drogadicción, de un tema de identidad. El deporte, no estoy diciendo que sea la solución para todo, pero sí cumple un papel muy importante porque hace un trabajo de adentro plenamente en el ser humano, en el ser. Entonces, pues, yo les agradezco mucho a ustedes por escuchar. Los invito a ustedes que se están preparando para hacer gestores deportivos a que reconozcan lo más importante del ser humano, que se conforma por tres aspectos: cuerpo, mente y espíritu. Y al ser gestores deportivos integrales teniendo ese tipo de campos que conforman el ser humano, podremos ejercer una labor profesional mucho más efectiva, mucho más contundente en cuanto a las políticas deportivas y a la esencia real del deporte. Entonces, pues les agradezco mucho su tiempo, su prestación de atención. Y bueno, es un placer con ustedes y recuerden que mi nombre es Juan Esteban Pulido y puedo ser un gran gestor deportivo. Muchísimas gracias.